Bueno, arrancamos un nuevo módulo, en este caso de sistemas de partidos. Estuvimos hablando de lo que son los partidos políticos. Ahora lo que vamos a ver es esos partidos políticos, cómo interactúan entre sí, ¿no? Los partidos no están aislados. Digamos, justamente la palabra partido viene etimológicamente de parte, ¿no? Son parte de una sociedad, son parte de un todo. Y en una sociedad plural tendríamos que tener varias partes, ¿no? Entonces tenemos varios partidos que interactúan entre sí. Si tenemos que definir qué es un sistema de partidos, podemos decir que es un sistema de relaciones que tienen que ser relativamente estables, de competencia y de cooperación entre los partidos, ¿no? Hay partidos que compiten entre sí, que es lo más natural, ¿no? Que los partidos compitan por el voto y por el acceso a los cargos públicos, pero también puede haber relaciones de cooperación, alianzas entre partidos, ¿no? Partidos que deciden ir juntos a una elección o actuar juntos como bloque en el Parlamento. Acá hay una clasificación bastante clásica de Duverger, un politólogo francés, que clasificaba los sistemas de partidos según su cantidad, ¿no? Decía, bueno, si hay un solo partido en un sistema hablamos de un unipartidismo, si hay dos partidos hablamos de un bipartidismo, si hay más de dos partidos hablamos de un multipartidismo, ¿no? Pero una definición bastante simplificadora, ¿no? y difícil de abordar, de aplicar a los casos, ¿no? Por eso, más adelante, Giovanni Sartori, un politólogo italiano, lo que hizo fue complejizar esta clasificación de los sistemas de partidos. Entonces dijo, bueno, vamos a contar cuántos partidos hay, pero para eso vamos a poner un criterio de qué partidos son relevantes, ¿no? Y Sartori dice, van a ser relevantes los partidos que a través de elecciones pueden llegar a ocupar cargos públicos, ¿sí? No importan los partidos que sacan un 1%, los partidos que sacan 4.000 votos, ¿no? Importan los partidos que realmente pueden llegar a ocupar cargos, ¿no? Esos son los partidos que van a contarse. Y agrega también el criterio de competencia política, ¿no? Es importante saber si en un sistema de partidos el gobierno tiene chance de perder la elección o no, porque eso nos va a trazar una frontera entre los autoritarismos y la democracia. Y también se va a fijar en la distancia ideológica que hay entre los partidos, ¿no? Porque no es lo mismo tener tres partidos que piensan muy parecido, que están en el centro del espacio político, por ejemplo, porque en ese caso esos bloques se van a poner de acuerdo en el Parlamento seguramente, que tener tres partidos, pero uno en la extrema derecha, otro en la extrema izquierda y uno en el centro, ¿no? Donde ahí las coaliciones van a ser mucho más difíciles, ¿no? Por eso lo que agrega también la clasificación es ver cuál es la estructura de poder, ¿no? Si hay un polo de poder, dos polos de poder y cuál es la distancia entre ellos, o si hay varios polos, ¿no? Entonces Sartori va a hablar de partido único, ¿no? Estos son los partidos que en un Estado se reconocen como oficiales, ¿no? Y que no reconoce la competencia con otros partidos, ¿no? Generalmente son estados comunistas, como la ex Unión Soviética o Cuba, ¿no? Son sistemas no competitivos, donde hay un solo polo de poder, no puede existir una oposición legítima, ¿no? Solo se debe reconocer a un partido y eso está incluso previsto en la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un tipo de sistema de partidos autoritario, ¿no? Después tenemos un sistema de partido hegemónico, ¿no? Que el ejemplo que toma Sartori es el de México, del PRI, entre 1917 y el año 2000, donde acá tenemos un partido reconocido, pero que está en el gobierno, pero que ese partido reconoce algunos partidos satélite, ¿no? Que son partidos que le hacen el juego para la competencia electoral, pero que no son una competencia real, ¿no? Son partidos anexos del partido en el gobierno. Entonces, nuevamente, no tenemos una competencia real acá, no tenemos un sistema democrático. Por lo cual la estructura de poder sigue siendo unipolar. Hay un solo partido que es el centro del sistema político. Ahora, pasando sí ya a las democracias, podemos encontrar sistema de partidos predominante. En estos casos tenemos a un mismo partido en el gobierno, pero porque gana las elecciones frente a sus adversarios de forma limpia, ¿no? Tenemos competencia, tenemos un sistema competitivo entre varios partidos, pero suele ganar siempre el mismo, ¿no? Ahí podemos tomar el ejemplo de Suecia, el Partido Socialdemócrata,
socialdemócrata que gobernó 40 años entre 1936 y 1976. Ahí suele haber una estructura bipolar, porque suele haber un polo que es el partido de gobierno y después la oposición. A veces la oposición puede estar más dividida ante tanta fortaleza del oficialismo y ahí tendríamos ya un sistema más multipolar, pero con un partido en el gobierno muy fuerte. Después tendríamos los bipartidismos, que son quizás el sistema más clásico, lo que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de un sistema de partidos. Es un partido fuerte en el gobierno y otro partido fuerte en la oposición, ¿no? O una alianza de gobierno y una alianza en la oposición. Este es el ejemplo típico de Estados Unidos o de Gran Bretaña, ¿no? En Estados Unidos tenemos republicanos y demócratas. Esos son los partidos que tienen chance de acceder a la presidencia y acceder a los gobiernos de los estados, ¿no? Un partido gobierna y el otro se prepara en la oposición porque como es un sistema democrático va a haber alternancia en algún momento, ¿no? En Gran Bretaña esa polarización se suele dar entre laboristas y conservadores, ¿no? Después con el tiempo se fueron agregando algunos otros partidos, pero no tienen chance de ser los que ponen al primer ministro, ¿sí? Y después podemos pasar a los multipartidismos, ¿no? Que Sartori los va a subclasificar en limitado cuando tenemos entre 3 y 5 partidos con una ideología similar, moderada, o en un multipartidismo extremo cuando ya tenemos entre 5 y 8 partidos y ahí las posturas ideológicas que vamos a encontrar van a ser más diferentes, más extremas también. Entonces, el ejemplo de multipartidismo limitado sería Alemania, Holanda, Suiza, donde tenemos varios partidos, pero que piensan de forma más o menos similar, donde es posible hacer coaliciones estables. Entonces, la lógica sigue siendo bipolar, porque tenemos alianzas, coaliciones de gobierno y coaliciones opositoras. Pero ya cuando pasamos a un multipartidismo extremo, ahí por las diferencias ideológicas que hay entre los partidos, las coaliciones son más inestables, los gobiernos duran menos en el poder, ¿no? Que es lo que pasa en Italia, porque la estructura de poder ya es multipolar y ahí las coaliciones ya son más flexibles, son más inestables, hay más espacio para la ruptura política por las diferentes opiniones, a veces extremas, que hay entre los distintos partidos. Y después puede haber un caso de multipartidismo atomizado directamente, donde tenemos más de 8 partidos, ¿no? Que eso Sartori lo deja como una categoría más residual, pero que en algún tipo de estado puede llegar a pasar. Esta clasificación que dábamos recién está bastante pensada para Europa en realidad, ¿no? Donde en los parlamentos puede haber distintas alianzas, distintas coaliciones de gobierno. Y donde en realidad lo único que elige la ciudadanía en los parlamentarismos es al Parlamento, ya que el primer ministro surge de una elección que hace el propio Parlamento, ¿no? Es una elección indirecta. Cuando pasamos a países como Argentina, que son presidenciales, pero que además son federales, hablar de un sistema de partidos es medio imposible, ¿no? En realidad lo que tenemos, siguiendo al politólogo argentino Andrés Malamud, son varios sistemas de partidos, ¿no? Tenemos un sistema de partidos para la elección presidencial, ¿no? Tenemos ahí un voto directo para ver quién es el presidente y eso tiene su propio sistema de partidos. En la Argentina democrática lo que vemos es que ahí se alternan entre gobiernos presidentes peronistas y presidentes no peronistas. Esos no peronistas pueden ser radicales, pueden ser pueden ser libertarios, como pasó este año, ¿no? Van alternando el bloque no peronista, mientras que el bloque peronista suele ser un poco más estable ahí en identidad, ¿no? Pero tenemos sobre todo esa alternancia entre dos tipos de coaliciones, una coalición peronista y una coalición no peronista. Tenemos como un bicoalicionismo ahí, ¿no? Después tenemos el sistema de partidos en el Senado, donde lo que tenemos desde el 83 hasta acá es una mayoría peronista, entonces podemos hablar de un sistema de partido más predominante, ¿no? Porque hay un partido que suele tener recurrentemente la mayoría en la Cámara. Después tenemos el sistema de partidos en la Cámara de Diputados, donde ahí al haber un sistema electoral proporcional, que van a ver en este módulo también de qué se trata, tenemos varios partidos que están representados, opiniones más dispersas, entonces lo que tenemos ahí es un multipartidismo, ¿sí? Con varios bloques, ¿no? Por ejemplo, hoy la Cámara de Diputados tiene 15 bloques en Argentina.
está bien, bloques grandes tiene 3, pero después, si contamos los distintos bloques que hay, llegamos a 15, ¿no? Y después tenemos 24 sistemas de partidos provinciales, ¿no? Porque cada provincia en su elección al gobernador, en su elección a la legislatura, tiene su sistema de partidos también, que son partidos distintos a los nacionales, ¿no? Por ejemplo, en Neuquén vamos a encontrar el Movimiento Popular Neuquino, en Misiones el Frente Renovador de la Concordia, ¿no? Son sistemas de partidos particulares de cada provincia, ¿no? Esta es la complejidad que tienen los países federales, ¿no? Entonces, cuando hablamos en Argentina del sistema de partidos, no hablamos de un sistema de partidos, sino de varios sistemas de partidos. Bueno, hasta acá lo referido a partidos políticos, luego van a ver sistemas electorales. Gracias.